Bienvenido a Prueba con Inge Rover. En esta ocasión vamos a analizar un problema de unas masas en rotación con fricción en el centro de rotación y además con un resorte incluido, una fuerza elástica. Este problema es similar a uno que ya se publicó anteriormente aquí en A Prueba con Inge Rover, pero tiene algo adicional, que es lo que se mencionó de fricción en el centro de rotación y que esta masa en el extremo de esta barra no está concentrada, es un disco con la masa distribuida en ese disco. Vamos a ver en detalle de qué se trata. Es una barra que está inicialmente en posición vertical, que puede girar alrededor de esta articulación A. Nos dan la longitud de la barra, 2 metros, y nos dicen que la masa de la barra es de 9 kilogramos y que inicialmente este conjunto, que puede girar alrededor de A, tiene una velocidad angular para esta posición de 3 radianes sobre segundo en sentido horario. En este extremo de la barra vertical, el extremo D, se tiene unido un disco de masa de 4 kilogramos y que tiene un radio de 0.04 metros, o sea, 4 centímetros. Es una masa distribuida y nos dicen que es un disco uniforme. Aquí está remarcada esta parte de la unión, indicando que el disco está soldado con la barra, o sea, no es una articulación nada más. Está unido formando un solo cuerpo que gira todo este cuerpo de barra y disco alrededor del punto A. También esta barra tiene unido, en este punto, tiene unido un resorte lineal, un resorte longitudinal, que para esa posición inicial está horizontal, tiene una constante de rigidez K desconocida. Y nos dicen que la longitud del resorte cuando no está deformado es de 0.25 metros. En esta posición inicial su longitud es menor porque está comprimido en esta posición. Por lo tanto, en esta posición inicial está empujando contra la barra. Y lo que nos piden calcular es cuál es el valor de esta constante de rigidez del resorte para que al llegar a la posición horizontal este conjunto llegue con velocidad angular cero, o sea que al llegar en esta posición momentáneamente se detenga. Después podrá pasar que por la acción del resorte tienda a regresar y oscile. Eso ahorita no es tema de análisis. Nos dicen que también está actuando sobre el conjunto este momento externo de 114 Newton metro. Esa es una de las diferencias con el problema anterior que ya se había calculado en otro video, que no existía este momento. Aquí hay un momento externo y la masa en D no es una masa puntual concentrada, sino distribuida en el disco. Bueno, ese sería el aspecto general de los datos que se tienen y que se quiere calcular. Se hace el diagrama de cuerpo libre, aquí está hecho aparte para no llenar aquí de más líneas, en una posición intermedia cuando ya giró un cierto ángulo la barra con el disco, ¿no? Entonces en esta posición intermedia pues habrá estas reacciones en la articulación A, dos componentes desconocidas, las fuerzas del resorte que como ya está en otra posición la barra pues ya va con un cierto ángulo dependiendo de en qué posición vaya. Esta fuerza del resorte es variable. El peso, también aplicado en el centro de gravedad, el peso de la barra, el peso del disco y además el momento externo. El momento M del valor que aquí se está indicando. Bien, esto sería el diagrama de todo el conjunto, el diagrama de cuerpo libre. Al final, una vez que terminemos de resolverlo con estos datos, vamos a ver cómo podemos considerar la fricción que habría en este punto, en los rodamientos de esta articulación, que en este caso, en el primer análisis, vamos a considerar que esa fuerza de fricción es cero. Se va a usar trabajo y energía desde posición 1 hasta posición 2. Planteamos la ecuación de trabajo y energía. La energía cinética final del sistema es igual a la inicial, más la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas que realizan trabajo sobre ese conjunto en ese trayecto. La energía cinética inicial pues, es un medio, lo podemos calcular con un medio del momento de inercia con respecto al centro de rotación del conjunto por la velocidad angular inicial al cuadrado, la cual conocemos.
Procedemos a calcular el momento de inercia de esas masas, de estas dos masas, con respecto al centro de rotación. Y aquí tenemos planteada la ecuación. Este es el momento de inercia de la barra con respecto a un extremo. O sea, esto se refiere a el momento de inercia de la barra. Claro, con respecto al extremo A. Y esta ecuación del momento de inercia de una barra uniforme y delgada con respecto a un extremo de la barra, lo encontramos en las tablas de momento de inercia que se tienen en los libros de estática y dinámica y en los manuales de ingeniería. Masa de esa barra por la longitud de la barra al cuadrado. Esta otra parte se refiere al momento de inercia de la masa del disco con respecto al centro de rotación. El primer sumando se refiere al momento, esto sería el momento de inercia de ese disco con respecto al centro del disco. Momento de inercia centroidal, y lo que estamos aquí aplicando es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, donde para encontrar el momento de inercia con respecto a este extremo A de la barra, pues le sumamos la masa del disco por la distancia entre el centro de gravedad del disco y el punto con respecto al cual estamos calculando el momento de inercia. Es la masa del disco por la longitud de la barra, la distancia desde D hasta A al cuadrado. Sustituyendo los valores, resulta que es el momento de inercia de la barra con respecto a un extremo. Este otro sumando es el momento de inercia del disco, de la masa del disco con respecto al punto A. Y resulta que es el valor del momento de inercia de todas las masas, que son dos, disco y barra, con respecto al centro de rotación. Sustituimos en la ecuación B y resulta que la energía cinética inicial es de este valor en newton metro. Ya sabemos que la unidad newton metro también es la unidad llamada joule. Bueno, lo voy a poner con todas sus letras, que es unidad de energía. Trabajo y energía tienen las mismas unidades. Después, para la energía cinética final, porque la velocidad angular es cero, la velocidad angular final, pues entonces esa energía cinética final pues es cero. Tenemos ya definido en la ecuación de trabajo y energía estos dos sumandos. Ahora falta ver cuál es la suma de trabajos, o sea, cuál es el trabajo realizado por todo este sistema de fuerzas entre esta posición 1 y la posición final 2. Y aquí tenemos planteada la ecuación general para esto. O sea, el trabajo de la fuerza peso del disco, ya sabemos que es la masa del disco multiplicado por la gravedad, o sea, el peso por la variación de posición vertical del centro, del punto de aplicación de la fuerza peso, que es este punto que está aquí, y al final está por acá. La diferencia de altura son 2 metros, ¿no? La longitud de la barra. Para el trabajo de la fuerza peso de la barra, pues sería el peso de la barra por la distancia vertical entre G y G', la mitad de la longitud. Y esto sería el trabajo realizado por la fuerza del resorte. Que para encontrar ese trabajo simplemente aplicamos esta ecuación, un medio de la constante de rigidez del resorte, que es lo que queremos calcular, por la deformación inicial que tiene el resorte, menos la deformación final que tiene, cada una de estas al cuadrado. Bueno, el trabajo tiene signo positivo. Ya si es un trabajo negativo, pues estos dos sumandos nos van a definir si es negativo o positivo el trabajo. Ahora nos falta el trabajo del momento externo. También ya sabemos que el trabajo de un momento externo, cuando hay rotación del cuerpo, pues es el valor del momento, el valor numérico, por el ángulo que giró el conjunto, que fueron 90 grados, pero ese ángulo debe estar en radianes. Además, le imponemos el signo negativo. ¿Por qué? Pues porque el momento externo va en sentido contrario a la dirección de la rotación. Si fuera el momento externo en ese mismo sentido, sería un trabajo positivo, pero no lo es, ¿verdad? ¿Eso qué significa?
que el momento externo le está quitando energía a este conjunto de dos masas. Y es lógico, si va en sentido contrario, pues lo va frenando, aunque las fuerzas peso lo van acelerando. Bueno, pero aquí estamos hablando nada más de trabajo y energía. La deformación inicial que tiene el resorte, pues es la longitud que tiene en la posición inicial, que es esta. Tiene una longitud de 0.1 metros. Longitud en esa posición menos la longitud inicial que tenía cuando no estaba deformado, que es esta. Y esta resulta la deformación. Está comprimido, se redujo su longitud en la posición inicial en 0.15 metros. Ahora la deformación final, pues es la longitud que tiene en la posición final, que ya en la posición final, pues el resorte va de aquí, donde está unido en el extremo izquierdo, a esta otra posición. Esta es la longitud final, que en este triángulo, el triángulo, aquí le voy a poner EMG, en este triángulo, pues esa distancia, esa longitud final del resorte es la hipotenusa de este triángulo. Y entonces aquí estamos calculando esa hipotenusa, 1.1 al cuadrado, que sería esta longitud, más 1 al cuadrado, que es esta otra, ¿no? Raíz de eso, menos la longitud no deformada, que es esto. Aquí está indicado. Sustituimos los valores, todos los valores calculados. Aquí está hecha la sustitución. El ángulo girado 90 grados es pi sobre 2 en radianes. Y resulta finalmente que la suma de trabajos es esto que tenemos aquí, ¿no? Sería la ecuación D. Bien, pues ahora lo que hacemos es sustituir la ecuación B', C y D en la ecuación AD. El principio de trabajo y la energía, y resulta que, bueno, aquí no está hecha la suma de estos dos sumandos, ¿no? Pero aquí está ya hecha. Lo que hacemos es sustituir en lugar de T2, energía cinética final, pues 0, igual a energía cinética inicial, aquí está, más suma de trabajos, que es esto, que aquí resulta menos 12.3 menos también esta cantidad, que es esta misma. Y despejando encontramos el valor de la constante de rigidez, que es de este valor. Recuerden, antes de entrar en la parte numérica, tenemos que verificar que todas las unidades de longitud sean las mismas en todo lo que estamos introduciendo en las ecuaciones. Las longitudes, las unidades de longitud están en metros, el momento debe estar en newton metro. Si usáramos aquí la aceleración de la gravedad, que sí le estamos usando para el peso, pues debe de usarse en metros sobre segundo al cuadrado esa aceleración de la gravedad. Y pues sería el final de esta primera parte del problema. Enseguida vamos a hacer el análisis de esto mismo, tomando ya datos que hayamos encontrado, considerando la fricción que hay aquí en este punto A, que es el centro de rotación. Obviamente es la fricción que hay en los rodamientos que tiene en esta parte. Estamos con la segunda parte del problema, donde lo adicional es que además del par externo, de las fuerzas peso, de las reacciones en la articulación A, pues tenemos además fricción en esta articulación. La fricción con el viento, que sea el otro tipo de fricción, pues no la consideramos porque no tenemos datos para ello. Bueno, y lo que nos piden es lo siguiente: calcule cuál debe ser el par por fricción en esta articulación, donde en los rodamientos en este punto, para que la barra llegue a la velocidad cero al haber girado un ángulo de 45 grados. O sea, la barra está inicialmente en la posición vertical. Aquí se hizo nada más un diagrama simplificado para ver las dos posiciones, y va a estar girando hacia la derecha. Y la posición final, cuando su velocidad angular sea cero, será cuando el ángulo que forme con la horizontal es de 45 grados, que será el mismo ángulo que habrá girado el conjunto de barra con disco. Vamos a tomar ya algunos valores calculados, como son la energía cinética inicial, que ya tenemos calculada, 126.0144 newton metro. Energía cinética en esta posición. Y también vamos a usar el valor de la constante de rigidez de 151 newton sobre metro, que ya se había calculado anteriormente.
el ángulo que habrá girado el conjunto será un ángulo de 45 grados, pi sobre 4 radianes, haciendo la conversión. Bien, con esos valores, obviamente, si no hubiera fricción en los rodamientos, en esta articulación, pues seguiría hasta detenerse en esta posición el conjunto, pero queremos que se detenga ahí. Con ello vamos a calcular cuál es el valor del momento actuante en A, que sería este momento MF, que le puse M subíndice F, que indica el par por fricción. Como no tenemos elementos para saber cómo está la fricción en particular dentro del rodamiento, vamos a calcular su efecto. Más bien vamos a calcular cuál es ese momento por fricción para que ocurra el que se detenga antes de la posición horizontal, que se detenga al haber girado este ángulo. Bueno, entonces es un complemento del problema anterior. La distancia vertical que desciende D, o sea, el centro del disco, pues es esta distancia, ¿no? Al haber girado 45 grados, este punto D1 está en la posición D2. Esta es la distancia vertical que descendió el punto D. Y lo calculamos de esta manera. D1H, o sea, esta distancia, es toda esta longitud, que es de 2 metros. Aquí no puse las dimensiones para evitar llenar aquí de más líneas, ya que disponemos de muy poco espacio. Es toda esta longitud menos esta. O sea, es 2 longitud de la barra menos esta distancia, que en este triángulo HD2A, esta distancia es hipotenusa, coseno de ángulo adyacente, coseno de 45 grados, y nos da este valor de esta distancia vertical que desciende el centro de gravedad del disco, que nos va a servir para calcular el trabajo realizado por la fuerza peso del disco. Y la distancia que desciende el centro de gravedad de la barra, pues es también esta longitud, que es 1, la mitad de la longitud de la barra, menos esta otra, que es en este triángulo pequeño PG2A. Esta distancia es, pues, hipotenusa, coseno de 45 grados. Y tenemos que la distancia vertical que desciende el centro de gravedad de la barra es de este valor. Bien, también necesitamos la longitud final del resorte. Lo que estamos haciendo es definir este triángulo EG2J para encontrar la longitud de esta hipotenusa, que sería la longitud final del resorte. Bueno, después tenemos que PG2, esta distancia, pues es hipotenusa, seno de ángulo opuesto, 45 grados en este triángulo. Aquí no indiqué en qué triángulo estaba trabajando por falta de espacio, ¿no? Entonces sería esta distancia PG2, es 0.7071, y en este momento pues calculamos que JG2, que es la longitud inicial del resorte, más PG2, que ya tenemos, y JP, longitud inicial del resorte, es 0.1 más esto. Esta es la distancia de J a G2. Y con eso ya podemos calcular la longitud final del resorte, que va desde E, o sea, el empotramiento que tiene el resorte en este punto, a donde está unido el otro extremo del resorte. Pues sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos catetos en el triángulo en verde. Aquí lo tenemos y nos da esa longitud final del resorte. Con lo cual, la deformación final que tiene el resorte sería la longitud que tiene el resorte en esta posición final menos la longitud no deformada, que es 0.25. Y tenemos esa deformación final que tiene el resorte al estar en esta posición. Bueno, tenemos ya para hacer la suma de momentos. Bueno, pues es la distancia vertical que cada una de los centros de gravedad bajó, que ya tenemos calculado todos esos datos, más un medio de la constante del resorte, que es el valor de 151, por la deformación inicial al cuadrado, que ya la tenemos definida en los primeros cálculos que hicimos, al cuadrado, menos la deformación final al cuadrado. Ahora, el trabajo del momento externo,
pues es el momento externo por el ángulo que giró el conjunto de posición 1 a posición 2, que es pi sobre 4. Que está, ¿no? Bueno, aquí está ya la transcripción de los valores. Por último, para la suma de trabajos, sería el momento de la fricción desconocido por el ángulo que giró el conjunto, mf por pi sobre 4. Estos dos trabajos son negativos, ya que el momento externo es en sentido contrario a la rotación que tuvo, y además la fuerza de fricción, en este caso el par por fricción por la fricción en esta articulación, obviamente siempre se opone al movimiento. El movimiento fue en sentido horario y el par por fricción se opone siempre a los movimientos, ¿no? Por eso el signo negativo. Se sustituyen los valores numéricos y se hacen las operaciones. Aquí se hizo parcialmente. Esto corresponde, esta parte corresponde a este valor. Digamos, le voy a poner parte A, corresponde a este valor. Y después esta parte B corresponde a este otro valor. Y por último, sumando, bueno, casi por último, C corresponde a este otro valor. Y finalmente, este que tenemos aquí, pues corresponde a esto. Bueno, aquí quedó todo muy amontonado por falta de espacio. Eso sería lo que corresponde a D. Haciendo las operaciones resulta esta ecuación. Ahora sustituimos en la ecuación D el principio del trabajo y de energía, los valores conocidos y los no conocidos, que es el momento por fricción. Despejando resulta que el par por fricción es de este valor positivo. Nos indica que este sentido que se supuso de la fricción es correcto. Ya lo sabíamos. Y finalmente resulta que el par por fricción pues es de este valor, 75.1 Newton metro, para que la barra se detenga al haber girado 45 grados. Gracias por ver el video, sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal principal, Inge Robert, y a tu canal, A Prueba con Inge Robert. Hasta la vista.